tanto de lo que enseña la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, y podamos entonces ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, porque la historia continúa, porque aún no se ha dejado de escribir el mover del Espíritu Santo, aún no se ha dejado de mover el Espíritu de Dios y no se ha dejado de escribir lo que el Señor hace. Pues la Biblia menciona que en Apocalipsis hay un libro por allí en los cielos, hay un libro en el cual están escritas todas aquellas cosas, todo lo que pasa en nuestro día a día. El Señor va tomando nota de esto para que un día también todos podamos presentarnos ante el Señor y que se abran los libros y que el Señor diga: qué bueno que buscaste de mi presencia, que hoy todavía está disponible para la iglesia. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de ellos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanada, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano, que usted pueda estos cuadros de Hechos, estos capítulos de Hechos, los puede hacer una pintura en su mente. Usted puede hacerlos fácilmente. Usted puede meterse en esta escena si comienza a colorear en su mente cada uno de los elementos que está pasando. Yo trato de hacer así, hermano, para tratar de mirar los detalles que hay en medio de la palabra del Señor, y yo lo invito a que tal vez usted también pueda hacerlo, que usted se vaya por la fe en su mente al tiempo bíblico y mire lo que estaba pasando. Hablamos el día de ayer acerca de el capítulo 3 de los Hechos, un tanto en el que Pedro y Juan entraron al templo de la Hermosa y allí el Señor sanó a un cojo que ponían para que levantara la mano y pidiera limosnas, pero ese día el Señor no le dio una limosna, sino que le dio una manifestación de su poder, dándole la sanidad. Dice entonces que se reunió mucha gente y que muchos creyeron, pero ya seguramente había pasado el milagro en horas de la tarde, me imagino yo, cuando era la hora de ir al templo para orar, y se comenzó a hacer tarde. Y entonces dice que los jefes de la guardia del templo, entonces usted puede imaginarse el templo, una de las estructuras más importantes de la época en el pueblo, un lugar sagrado para ellos, no pequeño, muy grande, y nos muestra que había una guardia, o sea, había de parte seguramente de los romanos y de parte de las autoridades eclesiásticas,
una guardia que estaba pendiente de lo que pasaba en el templo, hermano, y pienso que hay un sentido muy humano en esa guardia. No hay un sentido muy espiritual, sino que hay un sentido muy humano. Y qué triste cuando en el templo se pierde la esencia, se pierde ese énfasis espiritual y la guardia se vuelve humana a tratar de manipular lo que pasa allí. Pero qué bueno, hermanos, que el poder del Espíritu Santo de Dios trastornó ese templo ese día, manifestó su gloria, su poder, levantando a un paralítico, y ese mismo Dios todavía sigue en medio de nuestros templos, haciendo que lo que prime sea su presencia en medio de todo lo que pasa en el templo. Dice que ellos estaban resentidos, gente resentida en el templo, gente que no tenía gozo de ver lo que el Señor estaba haciendo, sino gente resentida en el templo. Pero allí estaban los discípulos haciendo la obra del Señor, y los cogieron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Esa noche Pedro y Juan pasaron en la cárcel. Y usted se puede dar cuenta que allí pasa una noche en ese versículo, pero seguramente una noche con mucha alegría, una noche con mucho gozo, porque el Señor había hecho un milagro grande, poderoso, porque había la oportunidad de manifestar el evangelio del Señor en medio de la multitud. Y aunque algunos estaban resentidos, otros estaban gozosos. Aunque algunos estaban resentidos en libertad, otros estaban gozosos en la cárcel. Hermano, ese es el poder del evangelio. Esa es la esencia de la iglesia primitiva. Esa es la esencia de la iglesia hoy también. Que aunque hoy hay muchos que tienen muchas cosas, que sienten mucho auge de sentir mucho poder, de sentir mucha influencia, mucha academia, mucho dinero, y se sienten allí, están oprimidos, están amargados. Pero hoy nosotros tenemos libertad en nuestro corazón por las obras grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice que eran como 5,000. Aconteció que al otro día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, todos los que tenían que ver con los oficios del templo, el sumo sacerdote, que ya estaba muy manipulado, muy sucio todo este sistema. Ya no era el mismo que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento, ese mismo que el Señor tuvo que entrar algún día y derrumbar las mesas, porque el Señor tenía celo por su casa. Y lo que quiero resaltar en esta mañana es que poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Y le estaban señalando acerca de el hombre que había sido sano el día de ayer. Y en medio de todo este discurso que comienza el apóstol Pedro a mencionar, dice: el hombre que hoy está en medio de nosotros. El enfermo que un día lo llevaron para que estuviera allí, tal vez lo llevaron arrastrado, lo pusieron allí para que fuera sostenimiento, tal vez de la casa. Ese día llegó por sí solo caminando para ver lo que estaba pasando, el alboroto. A él seguramente no lo metieron en la cárcel, sino que dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y entonces me encanta lo que hace el apóstol Pedro en esta ocasión. Le preguntan por lo que había pasado el día de ayer, pero ahora él ve una nueva oportunidad para compartir el evangelio. Y entonces él hubiera podido decir únicamente hasta el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Allí estaba otra vez entonces este hombre sano, y ahí hubiera podido quedar la respuesta del apóstol. Hubiera allí quedado la respuesta: en el nombre de Jesucristo de Nazaret hicimos esto. Pero él ve allí una nueva oportunidad de decirle: este Jesús es la piedra reprobada, este es el que ustedes no han querido aceptar, este es el que ustedes no han querido
reconocer, pero yo les quiero decir que no hay otro nombre. Y trae ese texto hermoso que nosotros como pentecostales, apostólicos del nombre del Señor Jesucristo, hemos puesto nuestro fundamento en esta palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que ellos vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sabiendo que eran hombres que no tenían mucho conocimiento, hombres que no tenían mucho estudio, y del vulgo, hombres del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A los discípulos se les comenzó a notar que habían estado con Jesús. Se les comenzó a manifestar el carácter de Jesús a través de lo que iban haciendo. Hermano, esa es orígenes de la iglesia primitiva. Y yo le quiero decir, hermano, el poder del Espíritu Santo hoy también quiere manifestarse. Tal vez a través de una sanidad muchos puedan llegar a los pies de Cristo. Tal vez a través de una dificultad muchos puedan llegar a los pies del Señor. Pero lo importante, hermano, más que el milagro, más que la sanidad, es que podamos presentar a Cristo en cada oportunidad que tengamos. La iglesia primitiva lo hizo y hoy la iglesia lo debe hacer. Esta semana nos hemos ocupado de hablar acerca de la iglesia primitiva, y tal vez para los que no estaban ayer, quiero dejarles este pensamiento. El Señor estuvo con sus discípulos 3 años. Comenzó, como todos los sacerdotes en Israel, su ministerio a los 30 años de vida. A los 33 años ascendió al cielo, después de haber resucitado de entre los muertos. Nunca escribió una palabra, nunca dejó escrita una indicación, pero fue tan impresionante, tan impregnante, tan profunda la relación que tuvo con los discípulos, que pasados los años, 80 más o menos, 60 años, entre los 60 años y 80 años más o menos después de Cristo, los discípulos dijeron: esto necesitamos contarlo, y comenzaron a escribir los evangelios, y comenzaron a escribir las cartas, y comenzaron a escribir el Nuevo Testamento. Hermano, con tan solo 3 años que el Señor estuvo con ellos, les mostró todo esto y dejaron el fundamento para que la iglesia después se sostuviera en la experiencia que habían tenido con Jesús en esos 3 años. ¿Cuántos años llevas tú de vida cristiana? Claro, ellos ya habían vivido esos 3 años con el Señor, habían pasado 60 años, escribieron los evangelios. Tal vez todavía no llevamos 60 años caminando con el Señor, pero sí tenemos cosas que contar de nuestro Dios. Y aún más bienaventurados nosotros. Dice que el Señor Jesucristo les dijo a ellos que ellos eran privilegiados en el sentido en que habían visto y habían creído porque vieron, pero más bienaventurados nosotros que creemos sin verle. Pero si ellos escribieron esta palabra, hermano, creo que lo menos que nosotros podemos hacer es leerla. Creo que lo menos que nosotros podemos hacer es estudiarla. Si ellos ya la escribieron en ese lapso de tiempo, ahora esta palabra que ha sido fundamento para los cristianos en el mundo a través de las diferentes edades, ahora ha llegado a nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia de este tiempo, y lo que debemos hacer es revestirnos del poder del Espíritu Santo, porque hay muchos cojos que están aún en los templos, necesitando que lleguemos con el poder del Espíritu Santo de Dios para que sea manifiesto el poder de Dios en medio de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en nosotros, en nuestra mente, en nuestras manos, Señor, este libro glorioso, Señor, en donde al abrirlo podemos encontrar